buenos días, qué bueno que nos acompaña nuevamente en su programa La Hora de la Verdad. Es un gusto como cada semana estar aquí para darles estos temas, estos bonitos temas que vienen de la palabra de Dios. La importancia de su resurrección es el tema de esta mañana. Queremos agradecer a la gente que nos está ya sintonizando vía Facebook, estamos totalmente en vivo, y también a la gente que nos está sintonizando a través de www.laverdadvive.com, donde también ya pueden escucharnos en la radio que estemos ahí por internet. Vamos a partir de Apocalipsis 26, y mientras la gente lo busca en sus casas, queremos agradecer a la gente que hace posible este ministerio, también a la gente que nos está escuchando en las prisiones, que los hermanos siempre nos están apoyando con sus oraciones, también a la gente que ya nos está escuchando vía internet, y también a la gente que nos está escuchando aquí alrededor, en sus trabajos, en sus casas, donde quiera que sea. Pues esperamos que este tema sea de gran bendición y que les pueda resolver algunas dudas. ¿Quieres decir algo antes de irnos a Sí, quisiera mandar un saludo a todos los hermanos, presos, como tú dijiste, ¿verdad? Porque anoche tuvimos un buen tema y buenas decisiones también. Algunos jóvenes que quieren bautizarse, ¿verdad? Y también quisiera mandar un saludo a mi tía Clementina, que está en México, a Clementina Suárez, y a todos, a mi hermano Ángel Aguilar, que nos está escuchando también en la casa, ¿verdad? Ahí junto con mi mamá, y algunas familias también en California. Así que un saludo a todos y a todos los que nos apoyan a hacer este ministerio también. Claro, es que si entonces vamos a escuchar nuestra lectura bíblica y oramos como cada semana para empezar con nuestro tema. Ok, María, ¿puedes leerlo, por favor? Claro que sí. Se encuentra en Apocalipsis 20, versículo 6. Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Vamos a orar. Querido buen Padre, gracias por nos dar la oportunidad de estar aquí. Bendice a cada persona en cada lugar que me está escuchando esta radiodifusora, por vía internet o por el teléfono, Señor. Que tú los bendigas, que tú los hagas sentir la necesidad de un Salvador, Señor. Acompáñanos pues por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, esta mañana quisiéramos este tema, María, realmente no es fácil de presentarlo, pero pienso que es el corazón del todo, cristianismo, todo el evangelio, ¿verdad? O el cristianismo. Porque realmente aquí miramos que Apocalipsis 20 no puede haber, este versículo que acabas de recitar, no puede haber sido posible, esta promesa, si no hubiese habido la resurrección del Señor Jesucristo. Así que estamos mirando aquí que la resurrección del Señor Jesucristo tiene mucho sentido para el cristianismo de hoy, ¿no es cierto, Víctor? Así es. Y a través de todos los tiempos. Pero hay mucha gente que clama tener los atributos que tuvo el Señor Jesucristo, como algunos personajes. Vamos a leer ¿por qué no lees la nota que traes, por favor? Mahoma y Buda presentaron al mundo algunas verdades filosóficas que han inspirado a millones, pero no tienen poder sobrenatural para dar vida, pues aún permanecen en sus tumbas. Fíjate qué interesante, ¿no? Que estos personajes tan famosos, pero permanecen todavía en sus tumbas. No ha habido resurrección para ellos. Pero ahora tenemos a alguien que realmente sí resucitó. Y ese es el mensaje de esta mañana, ¿verdad? Para todas aquellas personas que están sufriendo o que tienen, ¿verdad? Están llorando por pérdida de seres queridos, ¿verdad? Hay buenas noticias para ellos esta mañana. ¿Qué te parece? Entonces vamos a la primera pregunta, María. Mándala a leer, por favor. Sí. ¿Quiénes negaban la resurrección en el tiempo de Cristo y los apóstoles? Fíjate que es interesante la pregunta que lanzamos. Dice, ¿quiénes negaban la resurrección en el tiempo del Señor Jesucristo? Y vamos a ir a Mateo capítulo 22, versículo 23. ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Fíjate que aquí estos personajes, dice aquí, dice, aquel día vinieron los saduceos. Ahora la pregunta, ¿quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran personas, tú sabes que el judaísmo era pluralismo, había muchas sectas, había muchas ramas, pero las más importantes eran los saduceos y los fariseos. Y fíjate que qué interesante que los que dirigían el templo, los ritos en el templo, eran los saduceos. Y qué interesante que ellos no creían en la resurrección. Y entonces el Señor Jesucristo, ponte a pensar, todos aquellos sacrificios, Víctor, ¿a quién se apuntaban? A Cristo, al Mesías. Y ahora Jesús está allí y ellos no creen en la resurrección. Y entonces Jesús les dice, llega al punto, entonces ellos le hicieron una pregunta al Señor Jesús que es un poquito larga de hablarla, pero vamos a hablar así rápido. Le dice una pregunta, Señor, dice, si tú sabes que en el tiempo del Antiguo Testamento Moisés
les dijo que si un familiar, por ejemplo, si tenía 7 hijos, ¿ok? Dijo un padre tenía 7 hijos. Se casó el primero con la mujer, pero no tuvo descendencia, no tuvo familia. Entonces, el segundo se tenía que casar también hasta que no hubiera que descendencia del primero o del segundo. Pero le hicieron la pregunta al Señor Jesús, dice, y en la última, dice, cuando en la resurrección, ¿cuál de los 7 la va a tener? ¿O cuál de los 7 va a ser esposa? Y entonces el Señor Jesús dijo allí en el 23, 28 y 30. ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será esposa? Pues todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis no conociendo las Escrituras ni el poder de Dios. Fíjate que, Porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. ¿cómo iremos a hacer en el cielo, María? Dice que como ángeles. Como los ángeles del cielo. Y el Señor Jesús le contestó muy fácil porque él entendía el proceso, ¿no es cierto? Les dijo, erráis las Escrituras porque no va a ser así, sino serán como ángeles, a semejanza a ángeles, igual que ángeles, ¿no es cierto? Entonces aquí miramos tú, Víctor, que realmente estos hombres no tenían toda la información. Así es. Y dice que eran los guardianes de la vida religiosa de Jerusalén. Eran los que se acreditaban. Dice allí que dice que se consideraban que ellos eran los que tenían la autoridad máxima de Moisés. En otras palabras, eran sus seguidores de Moisés. Los representantes, por así de Moisés, decirlo. pero no tenían el mismo concepto o la Que misma tenía enseñanza Moisés. que tenía Moisés. Y lo vamos a ver más adelante, Correcto. cómo a Moisés se le fue revelado. ¿sí? Claro, vamos a 1 Corintios 15, 12 y 14, por favor. 1 Corintios 15, 12 al 14. ¿Qué dice? 12 y 14, ¿Qué dice, por favor? o hasta el 14. Hasta el 14. La palabra de Dios dice así: y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Fíjate que aquí el apóstol Pablo también le hizo frente a los corintios y les dijo, ¿cómo puede ser posible que ustedes estén predicando el evangelio, pero niegan la resurrección? También los corintios negaban la resurrección. Víctor, ¿será que hay gente allá afuera también que hoy día no cree en la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Qué piensas tú? Así es, así es. Es más, incluso podemos ver que hay gente que aún no cree en la resurrección, sino que aún todavía no creen que el Mesías ya vino. Que el Mesías ya viene. ¿Y tú qué piensas, María? Sí, claro que sí, existen esas teorías en muchos ángulos de la tierra y mucha gente cree esa mentira en vez de creer la verdad que está escrita en la palabra de Dios de que Cristo, y hubo muchos más testigos que testificaron que Cristo resucitó. Claro que sí. Vamos a ir a Hechos capítulo 17, 32, 34 para terminar con esta pregunta. ¿Qué es Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron y se unieron a él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Fíjate que aquí cuando Pablo está predicando a los atenienses, les dijeron a él, ¿sabes qué dice? Suena muy, muy difícil de aceptar. Es algo como un cuento. Pero Pablo tenía razón porque sí había resurrección, ¿no es cierto? Él había sido testigo porque habló con el Señor Jesucristo. Y entonces estos le dijeron, ¿sabes qué? En otra ocasión, si tenemos tiempo, te invitamos a platicar o a hablar o a discutir ese tema, pero no creemos. Pero dice que hubo algunos que sí creyeron. Siempre, fíjate que siempre la mayoría está equivocada. Siempre la mayoría no va a aceptar tu María. Desgraciadamente. Siempre la minoría, los pocos son los que aceptan la palabra de Dios. Aquellos que son sinceros cuando buscan a Dios. Exactamente. Entonces aquí miramos que en el tiempo del Señor Jesús había gente que negaba la resurrección. Pero pero vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué te dicen? Ponla al aire, María, por favor. ¿Por qué Cristo dijo a los saduceos, erráis ignorando las Escrituras? Fíjate que aquí es interesante cómo el Señor Jesucristo les dijo a ellos, porque ellos se reclamaban tener todo el conocimiento de Moisés o de los profetas, pero negaban la resurrección. Y ahora el Señor Jesús les dice, erráis el poder de Dios y las Escrituras. Y es que dedicaban toda su vida al escudriñamiento de las Escrituras. Pero ¿por qué el Señor Jesucristo les dijo eso, erráis las Escrituras? Vamos a ir a Job 19:25. ¿Qué dice Job 19:25, Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: yo sé que mi Redentor vive y en el día final se levantará sobre la tierra.
Fíjate que aquí, ahora el libro de Job no sabemos cuándo fue escrito, porque el autor es desconocido todavía. Unos dicen que fue Moisés, pero dicen que fue el primer libro que existió. Ahora, Job ya estaba aquí diciendo, por fe, ya lo estaba reclamando. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después desecha esta mi piel, perdón, y mi carne he de ver a Dios. Tú, Víctor, los saduceos tenían que haber tenido este concepto que tenía Job. Porque leían a Job. Porque leían el libro de Job. Así Y es. ahora Job dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuándo lo está diciendo? Muchos años antes del Señor Jesucristo. Él está testificando de que va a haber una resurrección. De que el Señor Jesucristo se iba a levantar de las tumbas. Y entonces aquí miramos que realmente había evidencias en el Antiguo Testamento de que iba a haber una resurrección, especialmente la del Mesías, especialmente la del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Amén. Y vamos a ir a Salmos 16:10. También el profeta David, o el rey David, también tenía el mismo concepto. ¿Qué dice por favor? Salmos 16:10. Ujú. La palabra de Dios dice así: porque no dejará mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí este es un salmo mesiánico. Y entonces aquí el profeta David está diciendo, porque no dejará mi alma en el Seol o el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. María, ¿cuántos días tuvo Jesús en la tumba? 3 días. 3 días. 3 días no eran suficientes para que el cuerpo se descompusiese, ¿no es cierto? Y ya el profeta David está diciendo que no va a dejar su cuerpo en la tumba, sino que no para ser descompuesto, sino que va a levantarse. Amén. Y qué bonito, mira, también el profeta David tenía ¿cómo se llama? Esta enseñanza de la resurrección. Amén. Entendía las escrituras. Y estamos hablando de casi 600 años, 700 años atrás, 800 años atrás, y ya el profeta David estaba diciendo estas palabras que eran proféticas. También vamos ahí en Daniel 12:2, también Daniel tenía lo mismo. Y te voy a decir, con todas estas evidencias tú, Víctor, ¿cómo fue posible que le dijeron a Jesús, cómo era posible que decían que no había resurrección? Vamos a ir a Daniel 12:2, ¿qué dice, por favor? La palabra de ¿verdad? Dios dice Buenos así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán Sí, buenos días, despertados, dígame. unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión Fíjate perpetua. que aquí el profeta Daniel está hablando de 2 resurrecciones, 2 clases de resurrecciones, pero futuras. Entonces, María, Daniel vivió casi 600 años antes del Señor Jesucristo. Y si está estamos en un programa en diciendo, vivo, si quieres llamar está después de las 11, diciendo está bien. que hay que va a haber resurrecciones en el futuro. Ok, gracias. Pregunta, si los saduceos eran guardianes de la palabra de Dios, ¿cómo puede ser que erraron en todas estas declaraciones por estos grandes hombres de la Biblia, ¿no es cierto? Grandes Y- profetas de Dios. Y en el versículo ahí, Daniel 12:13, ahí en el capítulo de Daniel 12:13, en el versículo 13, Daniel 12 y versículo 13 también hace una declaración y dice, y tú irás hasta el fin, está diciendo Daniel, ¿verdad? Y reposarás y te levantarás para recibir que la heredad al fin de los días. Le dice aquí la promesa, dice, y tú, Daniel, vas a descansar, pero al fin vas a recibir la vida eterna. Amén. Que dice que también Daniel está esperando la resurrección y una vida eterna, ¿no es cierto? Así es. Y fíjate cómo nos marca bien aquí que está en reposo. O sea, no le dijo, en cuanto tú te mueras, tú vas a tener heredad. Porque aquí tenemos otra teoría acerca de cómo Jesús está mandando ese mensaje directo acerca de la resurrección en los últimos días. Pero fíjate que allí en Isaías también, capítulo 26, versículo 19, también dice algo interesante. Fíjate, todos los profetas estaban hablando de una resurrección futura, tú, Víctor. Entonces, ¿cómo puede ser posible que estos hombres negaban y eran los guardianes del templo? Eran los máximos dirigentes. Ujú. Ellos dicen que eran ¿cómo se llama? Dice que tenían, se enorgullecían de ser los proveedores de Del alimentar al conocimiento. pueblo de Dios. Darles el conocimiento. Pero ¿qué clase de alimento le estaban dando al pueblo de Dios si no creían en la resurrección? ¿Y qué dice allí en Isaías 26, 19? ¿Qué es Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: tus muertos vivirán junto con mi cuerpo, muertos resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Aquí dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad, cantad, dice, moradores del polvo de la tierra. Víctor, Isaías todavía no estaba En el panorama. no estaba viendo, no estaba experimentando estas evidencias que tenemos hoy día, pero ya estaba
profetizando por fe de que iba a haber una voz, que cuando venga del cielo, el Señor Jesucristo va a ser como una voz de trompeta, una voz de arcángel. Y cuando diga despertar, Víctor, todos los seres humanos de toda la planeta Tierra, de todos los millones que han estado bajo las tumbas van a despertar. Amén, que es digamos que aquí Isaías está viendo proféticamente también los versículos que se leyeron a Pablo en Tesalonicenses cuando dice que van a despertar de los sepulcros. Exactamente. Entonces aquí miramos que realmente Jesús les dice, ignorar las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque tenían las evidencias de Isaías, tenían las evidencias de Daniel, tenían las evidencias de Moisés, tenían las evidencias de Job, y todo eso no significaba nada para ellos porque no le daban crédito. Y ahora el Señor Jesús se encuentra con esta gente incrédula. Así es. Y ahora el Señor Jesucristo, ponte a pensar, desde el Génesis viene sacrificándose los corderos, un símbolo del Señor Jesucristo. Y ahora esos hombres que debían de haber dado la bienvenida al Señor Jesucristo para que cumpliera con su propuesta, lo niegan, lo rechazan, pelean en contra del Señor Jesucristo. Así es. Es una tristeza, ¿no es cierto? Así es. Bueno, ¿hay algún comentario más o vamos a la tercera pregunta? Mándala a la tercera pregunta, María. Dice, ¿quiénes son los únicos que pueden dar vida después de la muerte? Fíjate que hay ¿quiénes son los únicos? Porque sí es una pregunta que quisiera contestarla si me da tiempo ahorita, pero ahí dice, ¿quiénes son los únicos? Únicos quiere decir que no hay más, ¿no es cierto? Fuera de ellos no hay más. Vamos a ir a Juan 5:21 y el versículo 40. ¿Qué dice por favor? La palabra de Dios dice así: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El versículo 40 también. Versículo 40. Ujú. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fíjate que aquí el Señor Jesucristo hace una aclaración, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo al que quiere da vida. Quiere decir que la única persona que puede dar vida es Dios. Amén. Y dice que los fariseos, los fariseos entendían que la única prerrogativa que podía de Dios era dar vida. Y ellos entendían que solamente le pertenecía a Dios Esa cualidad. esa cualidad. Ujú. Así que los fariseos no tenían problema con eso. Pero el problema era Jesús, porque reclamaba... Tenía complejos contra Jesús. Se tenía complejo contra Jesús porque Jesús reclamaba ser Dios también. Así Y entonces Jesús le hace esa declaración muy fuerte y entonces dice, no quieren venir a mí para que tengáis vida. Pero fíjate que allí se me hizo una pregunta de un hermano allí en la cárcel que se llama Thomas Bray. Un saludo para él que nos está escuchando ahorita aquí en Two Rivers, ¿ok? Pero es una pregunta que quisiera explicar esta mañana. Vamos a ir allá a 1 Samuel 28. Y mientras que lo estamos buscando, fíjate que aquí la historia de Samuel, tú sabes que el primer rey fue Saúl, ¿no es cierto? Así es. Dios levantó el primer rey cuando el pueblo miró a los lados y miró que las naciones tenían un rey, entonces ellos también pidieron un rey. Y Dios levantó a Saúl, pero dice que Saúl fue una persona muy variable, no era ¿cómo se llama? No era confiable porque lo mandaban a hacer una misión Y hacía lo que y él hacía quería. lo que él quería. Y entonces llegó al punto donde Dios lo tuvo que sacar del camino, le quitó el reinado, ¿verdad? Y entonces Samuel era el que lo apoyaba, Samuel jugaba un papel muy importante porque era el sumo sacerdote, era el juez y también era, ¿cómo se llama? Un profeta, ¿verdad? Y había una buena relación entre Samuel y Saúl, pero Samuel murió. Él dice ahí el versículo 28, 1 Samuel 28:3. ¿Qué dice por favor? La palabra de Dios dice así: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, en su ciudad, y Saúl había echado de la tierra los encantadores y adivinos. Fíjate que aquí entonces nos dice que Samuel había muerto, ya lo habían enterrado en su lugar y todo eso, y aparte Saúl había expulsado todos los hechiceros, todos los brujos, todos los mediums, todas aquellas encantadores, aquellas personas que hacen magia. Entonces Dios había dicho que no quería ninguno que se relacionase con esos personajes. Así es. Y entonces vamos allí, bueno, ¿qué te parece si vamos a buscar ese texto? Porque es bueno que la gente sepa ese texto. Vamos a ir a Éxodo, a Levítico 20:27. ¿Qué dice Esther? Ahorita vamos a regresar para atrás a Samuel, ¿ok? 20:27. Sí, Levítico 20:27. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice así: y el hombre o la mujer en quienes hubiera espíritu de pitonisa o de adivinación han de ser muertos, los apedrearán con piedras, su sangre será sobre ellos. Fíjate que dice aquí que la mujer o el hombre que se envuelva con ellos, en otras palabras, que se relacione con ellos practicando espiritismo, dice Dios, tiene que ser muertos. Ahora, yo no lo dije, lo dijo Dios en aquel entonces.
¿verdad? En Éxodo 22, Éxodo capítulo 22, 18, ¿qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: no dejarás que viva la hechicera. Dijo Dios bien claro, no dejarás. Ahora, eso lo dijo Dios, no lo dije yo. Así que Dios tenía un concepto muy, ¿cómo se llama? Específico. Muy específico. Acerca de No eso. se junten con ellos, no se mezclen con ellos, no los consulten a ellos. Porque era lo que practicaban las otras naciones. Pero fíjate que acá en Samuel, 1 Samuel 28, versículo 5, ¿qué dice Esther, por favor? Al 7, ¿qué dice? La palabra de Dios dice así: y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, temió y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: búscame una mujer pitonisa para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de pitonisa. Y entonces ya cuando Saúl consultó, Samuel estaba muerto, Saúl consultó a Jehová, dice que no le respondió de ninguna forma, ni por sueños, ni por Urim, las piedras que se ponía el sumo sacerdote en los lados, ni tampoco por visión, por nada. Dios se quedó callado. Y entonces este Saúl, cuando miró todos esos filisteos que lo habían rodeado, todo ese ejército numeroso, entonces dice: búsquenme una mujer que tenga práctica de pitonisa. Una de las que con su Miriam, hoy le llamamos un Miriam. Esa gente que se comunica con los muertos, ¿no es cierto? Así es. Y entonces le dijeron: aquí hay una. Entonces ya dice la Biblia que se disfrazó y fue hacia esa mujer. Y entonces dice en el versículo 10, ¿qué dice? El versículo 10. Bueno, el versículo 9, perdón. Sí. 9. La palabra de Dios dice así: y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha quitado de la tierra a los que tienen espíritu de pitonisa y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Síguele. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová que ningún mal te haré, ningún mal te vendrá por esto. Síguele. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo Ok, la mujer... hasta ahí. Entonces aquí miramos que Saúl se disfraza, va con esta mujer y esta mujer le dice: ¿a quién te haré traer? ¿A quién quieres que te traiga? María, si lo único que da vida es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esta mujer había sido sacada del campamento, no quería Dios ninguna relación con ellos, y ahora esta mujer le dice a Saúl, ¿a quién quieres que te traiga? ¿Podrá ser posible que una mujer de esta naturaleza tenga el poder para dar vida? ¿Qué piensan, Víctor? No, de ninguna manera. Sabemos, las escrituras son bien directas en cuanto a este tema y sabemos que cuando dice que tenía un espíritu de pitonisa es porque siempre se relaciona con un espíritu satánico. Exacto. Entonces, ¿qué iba a pasar aquí? Que el que al que hiciese venir no era Samuel, sino era un espíritu maligno caído que se iba a disfrazar como Samuel para dar un mensaje. Y fíjate que en el versículo 12, ¿qué dice este, por favor? El versículo 12 en adelante. La palabra de Dios dice así: y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Pregunta tú, Víctor, ¿los muertos están dormidos o están en el cielo o están en el infierno? ¿Qué están haciendo los muertos? Están dormidas. Samuel estaba dormido. Ajá. Pregunta, ¿tú crees que Dios, dice que cuando uno muere, María, el polvo vuelve a la tierra y el soplo vuelve a quién? A Dios Dios que que lo lo dio. Entonces, para que esta mujer tuviera que traer a Samuel, el original Samuel, tenía que Dios darle el soplo de vida al cuerpo, ¿no es cierto? Ajá. ¿Tú crees que Dios se prestó para darle el soplo de vida a Samuel para que regresara y se consultase con Saúl? No, porque Dios no trabaja con Satanás. Dice que no puede haber, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, ¿no es No. cierto? Y entonces ahora aquí miramos que una mujer disfrazada, usada por el enemigo, Satanás, que es tan astuto, se disfraza como un ángel de luz, se disfrazó igual que Samuel y ahora se comunica con Saúl. Pregunta, dice que la Biblia dice que los muertos no regresan de las tumbas, no salen. Así es. Pregunta, ¿viola la regla, sí o no? Sí, así es. Viola la regla. Entonces quiere decir que esta mujer estaba haciendo que era un demonio disfrazado de Samuel, hablando con Saúl. Y aquí te quiero decir esto.
realmente tú, Víctor, ¿cuánta gente se está comunicando con los muertos hoy día? Pensando que son los santos, los que, por ejemplo, María, cuando oramos a un santo, ¿no es cierto? El santo está muerto, está dormido. ¿Quién es a quién le oramos entonces? Pues a aquel que mandó edificar ese ídolo para apartarnos de Dios, que viene siendo el enemigo de Dios. Exactamente, Satanás es tan astuto, usa todos los medios para sacarnos fuera del camino de Dios. Y entonces aquí miramos que no es confiable esas personas que hacen magia y todo eso. Y lo más triste es que siempre estas personas, María, tienen sus santos, sus imágenes de la Virgen, de Jesucristo y de todos los santos allí. Y hacen ese trabajo pensando que son dirigidas por Dios, cuando realmente no son dirigidas por Dios, son dirigidas por el enemigo. Y se atreven a decir, bueno, vengan y aquí hacemos curaciones y todo en el nombre de Jesús, cuando estamos viendo que Dios siempre ha rechazado esa práctica. Exactamente. Así que entonces vamos a tener que ir a una pausa porque el tiempo en la radio es corto y vamos a escuchar un canto. No se vayan, regresamos. Qué hermoso canto acabamos de escuchar, donde da esa ilusión de que en un futuro, en la resurrección, Jesús nos dará nuestra corona, ¿verdad? De la vida eterna. Queremos agradecer a la gente que nos está escuchando vía internet, a la gente que nos está escuchando desde Colombia. Pues bienvenidos a este estudio y ojalá que les siga de gran bendición. Bueno, ¿qué te parece? Entonces vamos a la siguiente pregunta, número 4, María, mándala al aire, por favor. Claro que sí. Dice, ¿qué declaración hizo Cristo de sí mismo a Marta, hermana de Lázaro? Vamos a ir a Juan, capítulo 11, versículo 25 a 26. ¿Qué dice este, por favor? La palabra de Dios dice así: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? 25 y 26. San Juan 11, 25 y 26. El 25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo, y qué bueno, ¿no? Porque Él mismo lo aclara, tú María o tú Víctor, diciendo, yo soy la resurrección. Y Marta estaba diciendo, sí, yo sé que va a resucitar el día postrero. Marta también era una creyente de la resurrección. Y tenía conocimiento de la Escritura, quizás mejor que los saduceos. Aquí podemos mirar que muchas veces los líderes se equivocan. Muchas veces los líderes creen que por la tradición, por los mitos, muchas veces son mitos. Dice que muchas de las cosas que los saduceos enseñaban eran cosas incompletas, eran teología incompleta, falta de información. ¿Por qué? Porque no, ponte a pensar, cuando son personas que se jactan de ser de su educación, de su posición, muchas veces ya no quieren estudiar. Y sabes que esto pasa mucho en las iglesias, porque a veces los pastores piensan que dan por sentado que así es. Y los laicos siempre están escudriñando, siempre están buscando más y encuentran más verdades, muchas veces que superan a los propios pastores. Y eso puede pasar, eso pasa muchas veces en nuestras iglesias también, ¿no es cierto? Pero aquí estamos mirando que Jesús dice, yo soy la resurrección. El Señor Jesús aquí declara que Él es el dador de la vida. Y en Él hay vida original. El que lo recibe, recibe la vida eterna. Y tiene la seguridad de una resurrección futura para el tiempo final. María, ¿no te hace sentir eso que tienes la seguridad? Porque Dios no miente. No tienes la seguridad de que un día vas a resucitar. ¿Eso no son buenas noticias, tú, Víctor? Claro que sí. De que realmente tenemos la seguridad de que no tenemos que tener un seguro de vida. El seguro de vida mejor lo provee Dios, ¿no es cierto? De que si vamos a dormir, ¿pero qué? Pero nos vamos a levantar un día en el tiempo final. Entonces, qué bonito, ¿no? ¿Qué te parece entonces si no hay una pregunta más o si no algún comentario más sobre esta pregunta o vamos a la otra? Vamos a la otra, María. Manda a la número 5, por favor, al aire. Para poder garantizar nuestra resurrección, ¿qué debía pagar Cristo? Fíjate que Romanos 6:23, ¿qué dice? Romanos 6:23, por favor, manda a leer. La palabra de Dios dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate que la paga del pecado, la palabra paga no es la original, es el salario, es la recompensa del pecado, es muerte. Y aquí no está hablando de la muerte primera, está hablando de la muerte segunda. Aquí está hablando sobre algo más fuerte, más profundo. Vamos a ir a Apocalipsis 2:11 quizás para poder definir este término, esto que estamos diciendo. Apocalipsis 2:11, ¿qué dice Esther, por favor?
Apocalipsis 2:11 nos está diciendo realmente de lo que realmente está hablando aquí el apóstol Pablo, porque la paga del pecado, el salario, es muerte. ¿Qué dice por favor? La palabra de Dios dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Entonces, lo que está hablando allá, Romano está hablando de aquí, Juan, de la muerte segunda. Porque tú, Víctor, todos vamos a morir, ¿no es cierto? Sí. Eso Como lo si el sabemos. descanso. Ajá. Pero la segunda muerte va a depender si nosotros aceptamos a Cristo Jesús en vida. La segunda muerte no va a tener potestad para todos aquellos que hayan aceptado al Señor Jesucristo. Amén. Porque es vida original, es vida como al principio. Como cuando Adán y Eva fueron, ¿qué? Recién hechos. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de una resurrección que original, unas palabras de lo mismo. Pero el Señor Jesús tuvo que pasar por muchos medios. Mira, vamos a Mateo capítulo 27, 39. ¿Qué dice usted, por favor? Mateo 27, Del 39 al 46. Dale, por favor. Mateo 27, del 39 al 46. La palabra de Dios dice así: y los que pasaban le injuriaban meneando sus cabezas y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Versículo 41. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los ancianos, decían: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creamos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Los ladrones que estaban crucificados con él también le injuriaban. Desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y cerca de la hora 9 Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elid, Elid, lama sabatini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjate que aquí el Señor Jesucristo está pagando la deuda tuya y la deuda mía, de todos los seres que nos están escuchando en estos momentos por vía internet, por vía de la radio, por vía de la internet, del teléfono, ¿verdad? Jesús estaba pagando aquí la deuda. Pero fíjate que lo que más interesante es que estas personas, los ladrones, los líderes, decían a Jesús: a otros salvaste y tú no te puedes salvar a ti mismo. Bájate de la cruz para que podamos creer de que tú eres el Hijo de Dios. Pregunta Víctor: si Jesús se baja, nosotros nos perdemos. Sí, en realidad no tenían, como dijo Jesús, no tenían conocimiento de las escrituras y no sabían ni siquiera lo que estaban pidiendo. Ni lo que estaban diciendo, porque yo ponte a pensar, yo pienso que estos seres, estos sacerdotes, lo que habían tenido que haber dicho es a darle ánimo al Señor Jesucristo. Quédate allí, no, anímate. Una vez que tú mueras, nosotros nos salvamos. Pero estaban ahí diciendo: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y otros, tú, Víctor, aquí es cuando la gente no entiende lo grande y lo grande que costaba, el gran precio que costamos. Porque si Jesús se baja, Jesús puede bajarse, ¿sí o no? Sí, él tenía. Puede renunciar a morir por nosotros. Él tenía la decisión en sus manos. Exactamente, pero ahí estaba, ¿cómo se llama? Y gracias a Dios, gracias al Padre, porque mandó a Moisés, mandó a Elías para que le dieran ánimo. Porque yo pienso, María, que el Señor Jesucristo nos estaba mirando a través del tiempo, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿Tú crees que nos estaba mirando que íbamos a estar aquí en Pasco o aquí en Kennywood hablando de este tema esta mañana? Si Jesús no hubiese resucitado, ¿de qué valdría que estuviéramos aquí esta mañana, no es cierto? Pues de nada. Sería vano. Sería en vano. Pero entonces el Señor Jesús estaba allí, ¿cómo se llama? Pagando la deuda. Y gracias, porque fuimos comprados por un precio muy alto. Valemos la vida de un Dios. Exactamente. Entonces aquí lo que estaba en fuego era la segunda, ¿qué? La segunda muerte. Pero gracias a Dios que nos garantizó, nos prometió. Y cuando Jesús dijo: consumado es, dijo: se acabó, vencí. ¿Y qué? La victoria de Jesús es nuestra victoria. Amén. ¿Algún comentario más? No, está bien. Si no, vamos a la pregunta número 6. Que mándela, María, por favor. ¿Quién resucitó a Cristo de los muertos? La pregunta: ¿quién resucitó al Señor Jesucristo? Vamos a ir allí a 1 Corintios capítulo 4:14. 2 Corintios 4:14, perdón. ¿Qué dice 2 Corintios 4:14? ¿Quién resucitó al Señor Jesús? Porque recuerda que el Señor Jesucristo se dejó guiar por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Y a dónde lo guió el Espíritu Santo? A la cruz. Amén. Y qué bueno, porque Jesús aceptó que la muerte en la cruz. Y ahora, ¿quién lo levantó? Vamos a ir a 2 Corintios 4:14. ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará por Jesús y nos presentará con vosotros. Yo quisiera hacer una pregunta quizá para todos los que están escuchándonos allá en todos esos lugares, ¿verdad? ¿Quién levantó al Señor Jesucristo? Y sabes que la Biblia no te deja a dudas. Él te dice, te explica todo.
Mira qué bonito la gente que lee la Biblia, porque aquellos que leemos la Biblia, Víctor, tenemos una confianza más plena de que Dios es real, Amén. de que Dios existe, Amén. de que la resurrección fue que un evento real y que ahora podemos hablar con tanta firmeza y confianza de que el Señor vive. Y vive, no solamente vive dice que vive por los siglos de los siglos, es eterno. Y qué bonito, ¿no? Porque dice que cuando están dos o tres, Él estará en medio de nosotros. Sí, gloria Y a yo Dios. creo que Jesús está con nosotros en este momento, porque somos 4. Allí, entonces vamos a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. 1 de Corintios ahora, perdón. 1 de Corintios 6, 14. ¿Quién fue el que levantó realmente al Señor Jesucristo? ¿Qué dice allí, Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: y Dios que resucitó al Señor también a nosotros nos resucitará con su poder. ¿Quién es el que puede dar vida, María? Solo Dios. Solo Dios. Padre dijo, mi Padre puede dar vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección, yo puedo dar vida. Quiere decir que los que nos van a levantar, tú, Víctor, es el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Amén. Por eso dice que el que blasfemia contra el Espíritu, la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Así es. Porque Él es el que nos está sellando para la redención. No está cayendo en el que le puede dar vida. Exactamente. Entonces aquí miramos que todos los redimidos serán levantados por el poder de Dios. Sus cuerpos serán inmaculadamente santos como el cuerpo glorificado del Señor Jesucristo. Porque dice que cuando lo veamos vamos a ser semejantes que a Él. Qué bonito, ¿no? De mirar al Señor Jesucristo cara a cara, ¿no es cierto? Así es. Qué privilegio tenemos los cristianos, ¿no? Provecitos los de Buda, los budistas, los musulmanes, todos ellos se aferran a un ser mortal, a un ser que está ahí tendido, que ni siquiera tiene el poder de resucitar. Pero nosotros tenemos un Dios que resucitó, ¿no es cierto? Así es. Garantía que asegurada. Seguro. Vamos entonces a la pregunta, algunos comentarios, si no vamos a la pregunta número 7. Manda al aire, por favor, María. Pregunta número 7. ¿Por medio de qué símbolo podemos ya vivir una vida nueva y eterna aquí? Vamos a ir a Romanos 6, 3 al 5. ¿Qué dice usted, por favor? Romanos 6, del 3 al 5. La palabra de Dios dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también le seremos en la semejanza de su resurrección. Fíjate que qué interesante, porque Pablo pone, ¿cómo se llama? El bautismo como un símbolo perfecto, tanto de la muerte de la antigua a manera de vivir, como de la resurrección a la nueva vida. Lo pone, ¿cómo se llama? Por la inmersión. Es una especie de entierro. En otras palabras, mientras que una persona se entierra y luego se emerge fuera de las aguas, es mostrando que es una resurrección. En otras palabras, el bautismo fue puesto como ¿cómo se llama? Como una manera de práctica, anticipadamente, si quieres morir para Cristo Jesús. Entonces, cuando tú vas, María, cuando tú fuiste bautizado, ¿no es cierto? Me acuerdo que todavía tenías, te hice la invitación y todavía estabas en que sí, en que no, y quedamos en que ora y te vamos a dar después de unos 3 días, no sé si una semana, me iba a decir si sí o no, ¿no es cierto? Pero qué bonito cuando tú aceptas el bautismo, porque tú decides morir voluntariamente, porque es lo que significa que cuando la persona muere, la persona es sepultada bajo el agua, es como si tuvieras que muerta. El pastor que te bautiza, ¿no es cierto? Tú te pones en sus manos de él, y cuando él te baja hacia abajo, tú sueltas el cuerpo y sabes que él te va a levantar, ¿no es cierto? Pero qué interesante que el pastor ahoga a la persona, vieja persona, y se levanta una nueva persona en Cristo Jesús. Experimenta. María, ¿qué es lo primero que sale cuando uno sale del agua? Empieza a respirar, ¿no es cierto? Porque quedó algunos segundos sin respiración. ¿Por qué? Porque estabas significando que estabas muriendo, ¿no es cierto? Por eso, Víctor, yo puedo decir aquí que literalmente, dice aquí que el bautismo de los niños no puede cumplir con este requisito. Porque el bautismo de niños no se sepulta nada. Entonces una persona no puede decir que el bautismo que tiene significa que es el bautismo de los niños, no significa que es una muerte y resurrección, porque no se le sepultó y no resucitó. Así es. Pregunta Víctor, ¿para quién es el bautismo? ¿Para los grandes o para los chiquitos? Pues podemos ver en las escrituras que es para la gente que ya tiene su conciencia plena en poder hacer esa transformación de ese cambio de vida. Exactamente. Entonces aquí tú, María, podemos decir y podemos aconsejar a todas aquellas personas que nos escuchan que si ha sido bautizado de niño, tiene que ser bautizado otra vez.
Porque también acuérdate que Jesús le dijo a Nicodemos que el que no naciese del agua y del Espíritu no podía entrar al reino de los cielos. Por más que practiques por más fe que tú tengas y no cumples los requisitos que Dios ha estipulado en su palabra, no nos engañemos, no vamos a estar allá. Fíjate que anoche mientras que estaba en la cárcel, un joven que está asistiendo por mucho tiempo, me dijo, ¿sabe qué, hermano? Dice, yo quiero bautizarme porque yo fui bautizado desde chiquito, pero a mí no me consultaron, ni yo quise tampoco. A mí me bautizaron porque Me ellos lo impusieron por una tradición. Pero ya entiendo de que tengo que ser muerto y resucitado. Amén. Anticipadamente para cuando Jesús venga, me dé la resurrección final, la muerte, la vida eterna. Y yo quiero ser bautizado. Y me hizo la pregunta, ¿cuándo puede bautizarme? Entonces ya lo pusimos en 2 semanas. Le dije, ora mucho, pídele a Dios y vamos a hacerlo en 2 semanas. Pero qué bonito, ¿no? Porque hay gente que voluntariamente, tú María, quiere morir y quiere vivir para una vida nueva en Cristo. Que reconoce esa necesidad. Y qué bueno, porque son jóvenes, un joven Amén. de 22 años, como probablemente 21 o 22 años, menos de 25 años, pero sí, yo lo miraba y digo, wow, qué bueno que entregaste la vida, quiere entregar tu vida a buen tiempo, ¿no es cierto? Así es. Ojalá que todos aquellos que estén escuchando puedan también entregar su vida por medio del bautismo y experimentar esa resurrección, ¿cómo se llama? Prematuramente, ¿no, María? Pero cuando Jesús venga, le va a dar, ¿qué? La buena, ¿no es cierto? Así es. Ok, entonces, ¿qué le parece? Entonces vamos a la siguiente pregunta. Bueno, a Colosenses 2.12. ¿Qué dice Colosenses 2.12, Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: sepultados con Él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces aquí el Señor Pablo le sigue diciendo a los colosenses, es por donde quiera predicar el bautismo que de los grandes, de los mayores, de los hombres. Dice que necesita, ¿cómo se llama? Que significa que tenemos que ser sepultados, tenemos que ser bajados al agua y taparnos completamente en el agua, sepultarnos en el agua y después resucitar. Pablo no dejaba de decir esto, porque él sabía que eso era bien importante para el creyente antes de que muera. María, ¿cuánta gente tendrá que experimentar de ser resucitada cuando Jesús venga por no haber hecho caso a la palabra de Dios? ¿Qué piensas tú? Yo pienso que va a haber muchos, pues, porque se aferran más a su tradición de creer que yo ya fui Fui bautizado bautizado y eso basta, pero Jesús les muestra por amor, como le mostró a Nicodemo, un líder ya mayor, Sí. que conocía la escritura y decirle, tienes que nacer de nuevo tú también, porque es más que un lavado de pecados. Sí simboliza un lavamiento de nuestros pecados cuando entramos al agua, pero también significa morir y resucitar a una nueva criatura. Fíjate que en el capítulo de Colosenses 3.1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Poned la mira a las cosas de arriba, no de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús, Dios. Qué bonito, ¿no? Porque en la vida nuestra está escondida detrás de Jesús. Jesús está enfrente, nosotros estamos atrás. Y la vida de Cristo es la que vivimos, no la vida nuestra. La vida nuestra no sirve, pero la vida de Cristo sí sirve. ¿Garantiza qué? La vida eterna. Ok, vamos a la última pregunta. María, manda al aire, por favor, para terminar. ¿Quién afirma tener las llaves de la muerte? Fíjate que en Jesús tuvo que venir a ser humano, ¿no es cierto? Se despojó de sí mismo, mejor dicho, para ser igual que nosotros, María, carne y hueso. Dice que vino en 1 Juan 3.8, dice que vino a deshacer las obras de Satanás. ¿Cuáles son esas obras? El pecado que está en nosotros. Y en San Juan 16.33 dice Jesús, yo he vencido, yo soy el vencedor, yo vencí al mundo. Y entonces ahora vamos al texto, Apocalipsis 1, 17 y 18, tú Esther. Vamos a ir a Apocalipsis 1, 17 y 18. ¿Qué dice? Capítulo 1, 17 y 18. La palabra de Dios dice así: y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo para siempre. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Fíjate que aquí el Señor Jesucristo se le apareció una visión a Juan y le dice esto, dice, he aquí que vivo y estuve muerto. ¿A qué eventos Jesús está refiriendo cuando dice y estuve muerto? A la crucifixión. Sí. Dice, ahí tú miraste que yo estuve en la crucifixión, ahí estuve clavado en la cruz, pero ahora mírame, estoy que vivo por los siglos de los siglos. María, qué seguridad, ¿no? Que Jesús, y ahora Juan es un testigo de la crucifixión también, estuvo allí, y ahora se le aparece a Jesús acá vivo, y dice, mírame, yo vivo antes porque soy eterno, morí en la cruz, pero ahora tengo vida en sí mismo, mírame. Y qué bonito, y no solamente dice aquí, y tengo las llaves, ¿qué? De la muerte y del Hades. María, las llaves significa que tiene autoridad sobre nuestros sepulcros.
Jesús tiene la autoridad máxima para sacarnos de los sepulcros. La llave nadie la tiene, alguien se la ha acreditado que la tiene Pedro, que el apóstol Pedro se le dio las llaves. No, las llaves no las tiene Pedro, las tiene el Señor Jesucristo. Dime, ¿quién venció a Satanás? Jesús. Pedro todavía lo negó, ¿no es cierto? Todavía Jesús le dijo, quítate de aquí, Satanás, me eres un estorbo. Estorbó el plan de Dios. Y ahora Jesús dice, yo vencí a Satanás. Y cuando Jesús venció a Satanás, le quitó las llaves de nuestros sepulcros. Porque si hubiera sido poder capaz de que un hombre pudiera tener esas llaves, no hubiera ni sido necesario que Jesús viniera a morir. Porque un hombre podía cumplir esos requisitos. Pero la Biblia es bien específica en cuanto que los requisitos que necesitaba cumplirse, solamente los podía cumplir alguien con las mismas cualidades de la deidad, y ese era Jesús. Fíjate que dice que, lo vuelvo a leer aquí, tengo una nota, dice, las llaves son el símbolo de poder y autoridad. La resurrección de Cristo es la garantía de que los justos se levantarán en la resurrección final y es para vida eterna. ¿Qué te parece? Amén. Qué bonito, no, la mera verdad, tú Víctor, qué bueno es el mensaje cristiano. No hay más, María, no hay cosa mejor que el mensaje de la palabra de Dios. Por eso se les llama las buenas nuevas, porque en verdad son buenas nuevas cuando entendemos que Jesús no es el principio de una vida eterna con Él. Sí, entonces queremos solamente agradecerle a todas aquellas personas que nos hicieron posible para escucharlo esta mañana, ¿verdad? Porque realmente esto se requiere mucho sacrificio. A veces uno tiene que dejar hacer cosas como María Magdalena, ¿no es cierto? Así es. A veces podemos imitar a Marta. A veces la vida nos consume haciendo muchas cosas, pero cuando damos tiempo para oír la palabra de Dios y escuchamos la voz de Dios y escuchamos especialmente el tema que realmente lo vamos a meter a subir a YouTube, ¿no es, Víctor? Así es. A nuestra página para que la gente lo siga escuchando, lo siga analizando. Y qué bueno, porque realmente creo que Dios nos trajo con un propósito a este país, desde nuestro país natal, México, ¿no es cierto? Para publicar esta gran verdad que está aquí en la palabra de Dios. Así que le agradecemos entonces un saludo a todas las personas, un saludo a ellos y a todos que hacen posible este ministerio. ¿Qué les parece si oramos entonces para terminar o algún comentario Sí, final? nada más déjame agradecer a la gente que nos está escuchando vía internet en Colombia y en Canadá, que nos sigan sintonizando, que vayan a nuestra página, hagan sus comentarios. Recuerden que vamos a estar aquí cada semana de 10 a 11 de la mañana, tiempo del este. Y bueno, en la página vamos a tenerle más información, como habías dicho, en unas horas pues ya van a poder verlo también en YouTube, en nuestro canal. Búsquenos como La Verdad Vive y busquen el nombre del tema. Este nombre del tema fue la importancia de su salvación. Así lo van a encontrar. Los hermanos que nos escucharon. Gracias por tu palabra, porque es palabra de vida. Gracias por habernos dado este momento y ahora pues te pido bendición sobre todos. En nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.